La mayoría imagina a los fariseos como los villanos obvios de la historia bíblica, hombres malvados que cualquier persona sensata reconocería a la distancia. La verdad es otra. Eran los más admirados, los más respetados, los más devotos de toda la sociedad judía del siglo I. Y fue precisamente a ellos a quienes Jesús dirigió una de las frases más brutales jamás registradas en los evangelios. Esta es la historia que nadie te contó sobre ese enfrentamiento. Pone en perspectiva lo que significaba ser fariseo en la Palestina del siglo I. No era un título vago ni una posición ceremonial. Los fariseos formaban un grupo de aproximadamente 6.000 hombres, según el historiador Flavio Josefo en Antigüedades Judías, libro 17, capítulo 2. 6.000 en una población judía estimada entre 4 y 5 millones de personas dispersas por la diáspora y por la tierra de Israel. Eso significa que menos de 0.2% de la población llevaba ese título. Era una élite espiritual minúscula, y el pueblo llano los trataba con una reverencia que hoy sería difícil de imaginar. Esos hombres dedicaban la vida entera al estudio de la Torá. No estamos hablando de una lectura devocional matutina de 15 minutos. Un fariseo típico pasaba entre 8 y 10 horas diarias estudiando, debatiendo y memorizando las escrituras y la tradición oral. Muchos conocían los 5 libros de Moisés íntegramente de memoria, 613 mandamientos catalogados con precisión absoluta, divididos en 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Cada detalle estaba mapeado, clasificado y rodeado por reglas adicionales creadas para garantizar que nadie siquiera se aproximara a violar el mandamiento original. Piensa en la disciplina que eso exigía. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves, tal como el propio Jesús confirmó en la parábola registrada en Lucas, capítulo 18, versículo 12. Entregaban el diezmo de absolutamente todo lo que poseían, incluyendo especias mínimas como menta, eneldo y comino, conforme a Mateo, capítulo 23, versículo 23. Eso no era hipocresía barata. Era un nivel de compromiso religioso que la mayoría de las personas hoy no sostendría ni por una semana entera, y el pueblo lo sabía. Cuando un fariseo caminaba por las calles estrechas de Jerusalén, algunas con menos de 2,5 metros de ancho, según excavaciones arqueológicas en el barrio herodiano, la gente abría paso. Sus vestiduras eran reconocibles a la distancia. Flecos largos llamados tzitzit en los bordes del manto, filacterias anchas amarradas en la frente y en el brazo izquierdo que contenían pergaminos con pasajes del Deuteronomio. El historiador Josefo registra que los fariseos tenían tanta influencia sobre el pueblo que incluso cuando contradecían al rey o al sumo sacerdote, la población tendía a seguir la opinión de ellos. Eran los formadores de opinión, los influenciadores morales, los guardianes autoproclamados de la santidad nacional. Ahora dimensiona el otro extremo de esa ecuación. En el polo opuesto de la jerarquía social judía estaban las prostitutas, y la palabra usada por Jesús en el texto original griego de Mateo, capítulo 21, versículo 31, es pornas, la raíz de donde proviene la palabra pornografía. No era un eufemismo, no había ambigüedad. Jesús estaba hablando de las mujeres más despreciadas, más impuras y más excluidas de toda la estructura religiosa de Israel. Imagina lo que significaba ser prostituta en la Judea del siglo I. El sistema de pureza ritual judío clasificaba a las personas en capas de proximidad con Dios. En la cima estaban los sacerdotes, luego los levitas, luego los israelitas comunes, luego los prosélitos y muy por debajo,
los impuros permanentes. Las prostitutas estaban en el fondo absoluto de esa escala. Según la Mishnah, compilada alrededor del año 200, pero que refleja tradiciones orales muy anteriores, una prostituta era considerada ritualmente impura de forma crónica. Cualquier hombre que la tocara quedaba impuro hasta el anochecer. Cualquier superficie donde ella se sentara quedaba impura. El dinero que ganaba estaba prohibido como ofrenda en el templo, conforme a Deuteronomio, capítulo 23, versículo 18. Eso no era solo rechazo religioso, era destrucción social completa. Una mujer en esa condición no podía entrar al patio del templo reservado a los israelitas. No podía participar de las fiestas religiosas que estructuraban toda la vida comunitaria. No podía presentar testimonio legal. Sus hijos cargaban el estigma por hasta 10 generaciones, según interpretaciones rabínicas de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 2. En una sociedad donde la identidad de una persona estaba definida por su pertenencia comunitaria y su posición ante Dios, esas mujeres sencillamente no existían como personas completas. Observa la escena en que Jesús suelta esa frase. Mateo, capítulo 21, versículos 23 a 32. El escenario es el complejo del Templo de Jerusalén, una estructura colosal que ocupaba aproximadamente 144.000 metros cuadrados, equivalente a 20 campos de fútbol profesional, uno al lado del otro. Jesús está en el patio, probablemente en el área conocida como Pórtico de Salomón, una columnata con columnas de mármol blanco de más de 13 metros de altura, y quienes se le acercan son los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, la élite de la élite. Le hacen una pregunta sobre la autoridad de Jesús. Él responde con una parábola sobre 2 hijos. El padre pide a ambos que trabajen en la viña. El primero dice que no irá, pero luego se arrepiente y va. El segundo dice que irá, pero no va. Jesús entonces pregunta cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre. Ellos responden lo obvio, el primero. Y es en ese momento cuando Jesús dispara la frase registrada en Mateo, capítulo 21, versículo 31. En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas os preceden en el reino de Dios. El verbo griego utilizado es proagousin, tiempo presente, voz activa, no es futuro, no es condicional. Jesús está diciendo que eso ya está sucediendo en ese exacto momento. Las prostitutas ya están entrando, los fariseos ya se están quedando atrás. Silencio. Examina el peso de esa declaración dentro del contexto cultural. Jesús no estaba en una conversación privada, estaba en el templo, el centro absoluto de la vida religiosa judía, frente a líderes cuya autoridad derivaba precisamente de la afirmación de que eran los más cercanos a Dios. Y acababa de decir públicamente que mujeres que vendían su propio cuerpo, la categoría más impura y más despreciada que un judío podía imaginar, estaban más cerca del reino que ellos. No existe un paralelo moderno que capture la magnitud de ese impacto. Sería como si alguien entrara al Vaticano durante una reunión del Colegio de Cardenales y declarara frente a todos que traficantes condenados están más cerca de Dios que cualquier persona en esa sala. La reacción no sería debate, sería furia, pero Jesús no hizo esa afirmación como provocación gratuita. El versículo 32 revela la lógica detrás de la frase. Dice, porque Juan vino a vosotros en el camino de la justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las prostitutas sí le creyeron, y vosotros, viendo eso, ni siquiera después os arrepentisteis para creerle. La clave no era el pecado cometido, era la respuesta ante la verdad ofrecida. Sigue el razonamiento.
Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea alrededor del año 26 o 27, según la cronología basada en Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2, que sitúa el inicio del ministerio de Juan en el 15º año del reinado de Tiberio César. Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Las multitudes venían de Jerusalén y de toda la Judea. Mateo, capítulo 3, versículo 5, registra que salían a él personas de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región circundante al Jordán. Las estimaciones históricas sugieren que miles de personas hacían la caminata de aproximadamente 35 kilómetros desde Jerusalén hasta la región del Jordán, donde Juan bautizaba, un descenso de casi 1.200 metros de altitud, atravesando el árido desierto de Judea bajo temperaturas que superaban los 40 grados en verano. Y quienes respondieron al mensaje de Juan con mayor intensidad fueron exactamente las personas que la sociedad religiosa descartaba. Lucas, capítulo 3, versículos 12 y 13, registra que incluso publicanos, recaudadores de impuestos que colaboraban con Roma y eran odiados como traidores, vinieron a preguntarle a Juan qué debían hacer. Lucas, capítulo 7, versículo 29, afirma que todo el pueblo que escuchó a Juan, incluyendo los publicanos, reconoció la justicia de Dios siendo bautizados. Y el versículo 30 completa: pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el consejo de Dios para con ellos mismos, al no ser bautizados por él. La división ya estaba marcada antes de que Jesús comenzara a hablar. Contempla el momento desde otro ángulo. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, registra una escena que funciona como demostración concreta del principio que Jesús declararía después en el templo. Un fariseo llamado Simón invita a Jesús a comer en su casa. En la cultura judía del siglo I, las comidas formales eran eventos semipúblicos. La casa quedaba abierta y las personas podían entrar para escuchar la conversación de los invitados. Una mujer identificada solo como pecadora, el término griego hamartolos, frecuentemente asociado a la prostitución, entra a la casa, se posiciona detrás de Jesús, quien estaría reclinado a la mesa según la costumbre romana adoptada por las élites judías, y comienza a llorar. Las lágrimas caen sobre los pies de Jesús. Ella los seca con su propio cabello. Un acto que, para una mujer judía, era profundamente íntimo, porque las mujeres respetables nunca soltaban el cabello en público. Ella besa repetidamente los pies de él. El verbo griego katefilei indica acción continua e intensa, y luego derrama un frasco de perfume. Lucas usa la palabra alabastrón, un vaso de alabastro que, según estimaciones basadas en Marcos, capítulo 14, versículo 5, que describe una escena similar, podía contener nardo puro valorado en 300 denarios. Un denario era el salario de un día completo de trabajo manual. 300 denarios equivalían a casi un año entero de salario de un trabajador común. Esa mujer derramó todo. Simón, el fariseo, observa la escena y piensa, el texto dice que habló consigo mismo, que si Jesús fuera profeta de verdad, sabría qué tipo de mujer lo estaba tocando. La lógica de Simón era impecable dentro del sistema que él conocía. El contacto con la impureza genera impureza. Un santo tocado por una pecadora se contamina. La conclusión era obvia. O Jesús no sabía quién era esa mujer, o no era profeta. Jesús sabía exactamente lo que Simón estaba pensando, y respondió con una parábola breve sobre dos deudores. Uno debía 500 denarios, el otro 50. El acreedor perdonó a ambos. Jesús preguntó a Simón cuál de los dos amaría más al acreedor. Simón respondió, casi a regañadientes, supongo que aquel a quien más se perdonó.
Jesús lo confirmó y entonces hizo algo devastador. Usó a esa mujer como espejo para exponer todo lo que Simón no había hecho. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Costumbre básica de hospitalidad en el Oriente Medio, donde las sandalias abiertas y los caminos de tierra batida significaban que los pies de cualquier visitante estarían cubiertos de polvo y suciedad. No me diste el beso de saludo, el saludo estándar entre hombres en el mundo judío. No ungiste mi cabeza con aceite, gesto mínimo de respeto hacia un invitado. Simón había cumplido la forma mínima de hospitalidad. Nada más, nada que le costara algo. La mujer dio todo lo que tenía. Ese contraste es el núcleo de la afirmación que Jesús haría después en el templo. No se trataba de clasificar pecados en una escala de gravedad. La prostitución no era menos grave que la hipocresía. Ambas violaban la ley de Dios. Lo que separaba a esos dos grupos era la capacidad de reconocer la propia quiebra espiritual. Y esa capacidad, paradójicamente, era más accesible para quien ya sabía que estaba roto. Considera la psicología detrás de esa dinámica. Un fariseo del siglo I había invertido la vida entera construyendo una identidad basada en la obediencia. Desde los 5 años de edad, según la Mishnah, Tratado Avot, capítulo 5, un niño judío comenzaba a estudiar las Escrituras. A los 10, la Mishnah. A los 13, los mandamientos. A los 15, el Talmud. Un hombre que llegaba a los 40 o 50 años como fariseo reconocido, había acumulado décadas de ayuno, diezmo, oración pública, estudio y obediencia meticulosa. Cada regla cumplida era un ladrillo en el muro de su identidad. Pedirle a ese hombre que reconociera su insuficiencia espiritual era pedirle que demoliera toda la estructura. No era orgullo superficial, era algo más profundo y más trágico. Era la incapacidad estructural de ver la propia necesidad cuando toda su vida había sido construida para demostrar que esa necesidad no existía. El fariseo no rechazaba el arrepentimiento porque fuera malvado. Lo rechazaba porque el arrepentimiento significaba admitir que 40 años de esfuerzo no habían sido suficientes. Significaba mirar todo lo que él era y concluir que todavía faltaba lo esencial. Era como pedirle a un ingeniero que pasó 30 años construyendo un puente que admitiera que la cimentación había estado mal desde el primer día. La prostituta no tenía ese muro que demoler. Ella ya estaba afuera. Ya sabía que el sistema religioso la clasificaba como perdida. Ya vivía con la realidad cotidiana de que ninguna cantidad de esfuerzo personal sería capaz de restaurarla dentro de las reglas vigentes. Cuando Juan el Bautista apareció ofreciendo arrepentimiento y perdón, ella no tenía nada que perder y todo que ganar. El fariseo tenía todo que perder y a sus propios ojos nada que ganar. Esa es la ironía más brutal del sistema de pureza del siglo I. Jesús no estaba inventando una teología nueva cuando hizo esa declaración en el templo. Estaba aplicando un principio que recorría todo el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 64, versículo 6, ya declaraba que todas las justicias humanas eran como trapo de inmundicia ante Dios. La palabra hebrea usada es idim, que se refiere a paños de menstruación, el objeto más ritualmente impuro que existía. El profeta estaba diciendo que incluso los mejores actos humanos cargaban contaminación cuando eran ofrecidos como base de mérito propio. El Salmo 51, versículo 17, escrito por David después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, afirmaba que el sacrificio aceptable ante Dios era un espíritu quebrantado y que un corazón quebrantado y contrito Dios no lo despreciaría. El lenguaje hebreo es visceral. La palabra nishbar, traducida como quebrantado,
es la misma usada para describir huesos fracturados. David estaba diciendo que el camino hacia Dios pasaba por una fractura interna, no por una construcción externa. Mira cómo eso se manifiesta en la práctica cotidiana del ministerio de Jesús. Mateo, capítulo 9, versículos 10 a 13, registra que Jesús comía con publicanos y pecadores, un escándalo que violaba directamente las reglas fariseas de comunión en la mesa, que eran tan rigurosas que un fariseo no podía ni siquiera comprar alimentos de alguien que no observara las leyes de pureza. Cuando los fariseos cuestionaron esa práctica, Jesús respondió con una frase que sintetizaba toda la lógica de su declaración posterior. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. La metáfora era precisa y demoledora. Un médico que solo atiende a pacientes sanos no es médico, y un sistema religioso que solo acoge a personas que ya se consideran puras no cumple la función para la que fue creado. Examina los datos sobre la composición de los seguidores de Jesús para entender la escala de esa inversión. El grupo más interno incluía a Mateo, también llamado Leví, un publicano que recaudaba impuestos en Capernaum, una ciudad estratégica en la ruta comercial entre Damasco y el Mediterráneo, con un puesto aduanero que movía volúmenes significativos de comercio. Incluía a mujeres como María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios según Lucas, capítulo 8, versículo 2. Una mujer cuya condición la habría colocado en la categoría de severamente impura. Incluía a Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, una mujer de la corte que abandonó privilegios políticos para seguir a un predicador itinerante. El patrón era claro. Las personas que la estructura religiosa oficial descartaba eran exactamente quienes respondían con mayor intensidad. Pero falta revelar la capa más perturbadora de esa dinámica. Los fariseos no eran ignorantes, eran brillantes. Conocían las Escrituras mejor que cualquier otro grupo. Sabían citar de memoria a los profetas que hablaban de misericordia por encima del sacrificio. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocían ese texto, podían recitarlo con los ojos cerrados, y aún así no lo aplicaban a sí mismos. Ese es el punto que convierte la declaración de Jesús de una frase polémica en un diagnóstico clínico. La enfermedad de los fariseos no era falta de información, era exceso de certeza. Tenían tanto conocimiento que ese conocimiento se había convertido en armadura en lugar de espejo. Cada versículo memorizado reforzaba la convicción de que estaban del lado correcto. Cada ayuno completado añadía una capa más de protección contra la posibilidad de estar equivocados. El sistema que debía conducirlos a Dios se había convertido en el muro que los separaba de Dios. La tradición oral que los fariseos desarrollaron a lo largo de generaciones ilustra ese mecanismo con una precisión escalofriante. Para proteger el mandamiento del sábado, por ejemplo, crearon 39 categorías de trabajo prohibido, cada una con subcategorías detalladas. Una persona no podía llevar un objeto de un dominio privado a un dominio público. No podía caminar más de 2000 codos, aproximadamente 900 metros, más allá de los límites de la ciudad. No podía encender fuego, cocinar, coser 2 puntos, escribir 2 letras, atar o desatar un nudo permanente. La intención original era noble, honrar el descanso que Dios ordenó. Pero el resultado final era una estructura tan compleja que la persona pasaba el sábado entero preocupada por no violar reglas en lugar de descansar en la presencia de Dios. Jesús identificó eso como la inversión fundamental. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Marcos, capítulo 2, versículo 27.
La herramienta había devorado el propósito. Contempla ahora el costo humano que esa inversión causaba en las personas comunes. El pueblo de Israel, en el siglo I, vivía bajo una carga triple que pocos sistemas en la historia antigua igualaron. Primero, los impuestos romanos, estimados entre 25 y 40% de la producción agrícola, dependiendo de la región y la época. Segundo, los impuestos religiosos, diezmo de los levitas, diezmo de los pobres, ofrendas del templo, medio ciclo anual, primicias y contribuciones festivas, que sumaban entre 20 y 23% adicional. Tercero, la presión social para mantener estándares de pureza que exigían gastos constantes en lavados rituales, utensilios separados, ropa adecuada y viajes al templo 3 veces al año. Un agricultor galileo que producía el equivalente a 800 denarios anuales podía retener menos de 300 para alimentar a su familia. Cuando la cosecha fallaba, y en la región semiárida de la Judea, donde la precipitación media anual era de solo 500 a 600 milímetros, eso ocurría cada 3 o 4 años. La consecuencia era hambre real. Y lo que los fariseos les decían a esas personas era que el problema estaba en la falta de observancia. Calcula la magnitud psicológica de ese mensaje. Un hombre que trabajaba 14 horas al día en el campo, con las manos agrietadas por el mango del azadón, los hombros destruidos por el peso de fardos de trigo que podían llegar a 40 kilogramos cada uno, el equivalente a cargar un becerro en la espalda repetidamente durante toda la cosecha. Escuchaba de los líderes religiosos que su sufrimiento era consecuencia de no haber sido suficientemente obediente, que la enfermedad de su hijo era resultado de impureza no tratada, que la pobreza de su familia reflejaba una falla espiritual. La teología de la retribución, como los estudiosos llaman a ese sistema, creaba un ciclo de culpa imposible de romper. Cuanto más sufría la persona, más culpable se sentía. Cuanto más culpable se sentía, más se esforzaba. Cuanto más se esforzaba sin resultado, más desesperada quedaba. Y en el fondo de ese pozo estaban las prostitutas. Mujeres que, en muchos casos, habían llegado a esa condición exactamente porque el sistema económico y social las había empujado hasta allí. Los registros históricos y los estudios sobre el Mediterráneo antiguo indican que la prostitución en el siglo I era, en la gran mayoría de los casos, resultado de pobreza extrema, viudez sin red de protección, divorcio unilateral por parte del marido, permitido por la escuela de Hillel por prácticamente cualquier motivo, o esclavitud. Una mujer divorciada sin dote, sin familia y sin habilidad comercializable, tenía opciones que se contaban con los dedos de una mano. La alternativa a la prostitución era frecuentemente la mendicidad o la muerte por inanición. Y era exactamente a esas mujeres a quienes el sistema religioso les decía: ustedes son demasiado impuras para ser alcanzadas. Jesús invirtió esa declaración con violencia quirúrgica. Surge entonces la dimensión más radical de la frase de Jesús en el templo. No dijo que las prostitutas entrarían en el reino de Dios a pesar de haber sido prostitutas. Tampoco dijo que entrarían porque la prostitución fuera aceptable. Lo que dijo fue que estaban entrando antes que los fariseos porque habían respondido al llamado al arrepentimiento con una honestidad que los fariseos eran incapaces de producir. El arrepentimiento, en el lenguaje griego del Nuevo Testamento, es metanoia, literalmente cambio de mente. No es remordimiento, no es culpa. Es una reorientación fundamental de la manera en que la persona se ve a sí misma, ve a Dios y ve la relación entre ambos. Para una prostituta, esa reorientación significaba reconocer que la vida que llevaba no era lo que Dios quería, algo que ella ya sabía en el fondo de su propia existencia,
Para un fariseo, esa reorientación significaba reconocer que la vida que llevaba con tanto orgullo y disciplina tampoco era suficiente, algo que cada fibra de su identidad resistía a admitir. La puerta era la misma para ambos, pero una llegaba corriendo y el otro se quedaba parado en el umbral. Mateo, capítulo 23, registra el discurso más extenso y más duro de Jesús contra los fariseos. 7 declaraciones de «ay de vosotros» que funcionan como un diagnóstico completo del problema. Versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas ni con el dedo. Versículo 25. Limpian el exterior de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de robo e intemperancia. Versículo 27. Son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia. La imagen del sepulcro blanqueado era particularmente devastadora en el contexto judío. Antes de la Pascua, los sepulcros alrededor de Jerusalén eran pintados de blanco con cal, para que los peregrinos pudieran identificarlos y evitar el contacto, ya que tocar un sepulcro causaba impureza ritual de 7 días conforme a Números, capítulo 19, versículo 16. La pintura blanca hacía los sepulcros visibles e incluso hermosos a la distancia. Pero la belleza exterior existía precisamente porque el interior contenía muerte. Jesús estaba diciendo que los fariseos eran exactamente eso, hermosos por fuera porque necesitaban esconder la descomposición interna. Y lo más perturbador es que muchos de ellos probablemente no lo sabían. El autoengaño religioso es diferente de otros tipos de autoengaño porque usa el lenguaje más elevado disponible para reforzar la ilusión más profunda posible. Un hombre deshonesto en los negocios sabe, en algún nivel, que está siendo deshonesto. Un fariseo que convirtió la obediencia en moneda de intercambio con Dios no sabía que había hecho eso, porque el vocabulario de la fe era exactamente el mismo vocabulario que usaba para describir lo que estaba haciendo. La cáscara era indistinguible del fruto. Por eso Jesús trató el pecado de los fariseos como más peligroso que el pecado de las prostitutas. No porque fuera moralmente peor en una escala abstracta, sino porque era invisible para quien lo cargaba. La prostituta sabía que necesitaba perdón. El fariseo creía que merecía reconocimiento. Y entre alguien que sabe que está enfermo y alguien que se niega a admitir la enfermedad, el primero siempre buscará al médico antes. El desenlace de la narrativa confirma esa lógica con una precisión que roza la ironía providencial. Fueron los fariseos, no los pecadores, no las prostitutas, no los publicanos, quienes orquestaron la condena de Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4. Registra que los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y deliberaron prender a Jesús con astucia para matarlo. La misma élite religiosa que alegaba proteger la ley de Dios conspiró para asesinar a quien, según la fe cristiana, era la propia encarnación de esa ley. Y las prostitutas estaban a sus pies. Lucas, capítulo 23, versículo 27, registra que una gran multitud de mujeres seguía a Jesús en el camino hacia el Gólgota, llorando y lamentándose. El texto no identifica quiénes eran esas mujeres, pero el patrón de todo el Evangelio sugiere que entre ellas estaban exactamente las personas que la estructura religiosa había descartado, las rotas, las impuras, las que no tenían ningún mérito propio que presentar. La frase de Jesús en el templo no fue una provocación aislada, fue una radiografía de cómo los sistemas religiosos pueden convertirse en la propia barrera entre el ser humano y aquello que dicen representar.
Los fariseos construyeron una fortaleza de obediencia tan perfecta que se encerraron a sí mismos por dentro. Las prostitutas no tenían ninguna fortaleza y por eso la puerta estaba abierta. 2000 años después, los templos han cambiado de forma, los títulos han cambiado de nombre y las jerarquías se han reorganizado en estructuras que los fariseos no reconocerían. Pero el mecanismo sigue siendo idéntico. La certeza de estar en lo correcto todavía produce la misma ceguera. El dolor de saberse roto todavía produce la misma apertura. Y la distancia más corta hasta la transformación todavía no se mide por la cantidad de reglas cumplidas, sino por la honestidad de quien admite que necesita algo que no puede fabricar por sí solo. En aquel patio del templo, frente a columnas de mármol que sostenían el orgullo de toda una nación, Jesús reveló una verdad que ningún sistema religioso puede domesticar. La puerta más estrecha no es la que exige más esfuerzo, es la que exige más verdad.